Redeemer, it is by my hand you will rise from the ashes of this world. Algunos ven al petróleo como una maldición porque crea una relación perversa entre el Estado y el ciudadano. El ciudadano se beneficia del chorro de petróleo a cambio de votar por el candidato que mejor lo reparta, tal cual lo hace el Immortan Joe de Mad Max. Ese círculo vicioso hace que los políticos sean populistas y gobiernen a punta de gasto público descontrolado. El populista es como un tipo que quiere levantarse una jevita a punta de billete. Le compra flores, lavadoras, viviendas, le reparte bono de embarazada, bono de guerra económica, bono de tienes tu foto de perfil en Instagram en bikini y no lo tienes privado. Para levantarte a la masa o a la jeva necesitas la plata o la labia. Nuestro Immortan Joe de Sabaneta tenía las dos. En cambio, su heredero no tiene ninguna de las dos. Pero podría tener más plata porque sigue teniendo el petróleo. Eso sí, la labia nunca la va a tener porque es que ni que le dé clase Brad Pitt. Hoy hablaremos de la relación que existe entre los venezolanos y el petróleo, también llamado el excremento del diablo, Ricardo, del diablo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Hay 297.000 millones de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, que eso equivale al 18% del petróleo mundial. Es decir, que cuando el diablo pasó por aquí, tenía una diarrea. Pero algunos se preguntarán por qué le llaman el excremento del diablo al petróleo. No lo sé. Eso es algo que mejor le preguntamos a Él Sabe Lo Todo. Él sabe lo todo. Cuéntame, Él Sabe, ¿por qué al petróleo le llaman el excremento del diablo? Te cuento. Ese nombre se lo puso el padre de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, al darse cuenta de que Venezuela estaba condenada al subdesarrollo por ser un país minero y por eso nunca lograría diversificar la economía. ¿Con diversificar la economía te refieres a...? Me refiero a desarrollar diversos sectores de la economía: sector ganadero, sector agricultor, sector cupcake. El problema es que Venezuela padece un mal llamado la enfermedad holandesa. Y no es el VPH, por eso de la prostitución legal y todo. No. La enfermedad holandesa la tienen los países que tienen abundantes recursos naturales, pero eso no les genera riqueza, sino mayor pobreza. Pareciera una contradicción, ¿no? Es como que comas y comas y comas Nutella, pero en vez de engordar, rebajes. Exacto. Ese mal manejo de la renta petrolera nos ha traído a la peor crisis económica de nuestra historia. Pero yo creo que ya que somos tan dependientes del petróleo, hay que hacerse una pregunta importante. ¿Qué pasaría si mañana cae el mercado petrolero? ¿Qué pasaría si...? Pues viviríamos de la agricultura urbana. Todos los días agarraríamos las caraotas que tenemos en el tanque de la poceta, recortaríamos el cilantro y el perejil que tenemos en el balcón, agarraríamos los huevos que tenemos en el closet porque hay gallinas poniendo huevos en los zapatos. No. En realidad pasaría una tragedia. Millones morirían de hambre y otros millones huirían por las fronteras. Entonces, ¿por qué el gobierno no trabaja para dejar de depender del petróleo? Sí, tenemos las mayores reservas del mundo, ok, pero eso dentro de unas décadas va a valer lo mismo que tener las mayores reservas de los discos de Trino Mora. Perdón, Trino. A mí me gustaría saber cómo se sentiría el petróleo sabiendo que algún día no va a valer lo que vale hoy. Es momento de hacer la sección favorita de los fanáticos de cultura profética. La pregunta fumada. Yo me pregunto, si yo pudiera hablar con el petróleo, ¿qué me diría? Dímelo, bro. ¿Petróleo? ¿Eres tú? Soy yo, bro. Dime Petro. Petro, como la criptomoneda. Cuéntame, ¿cómo funciona esa criptomoneda? Porque nadie sabe cómo funciona. Es cripto, no te puedo decir. Sí, pero si yo tengo plata en Petros, no puedo saber cómo funciona. Y si esa broma al final no vale nada... Bro, pero yo siempre voy a tener valor, men. Yo soy un clásico. Los clásicos nunca mueren. No lo sé, Rick. Fíjate, hasta los Beatles dejaron de ser lo que fueron algún día. ¿No crees que va a pasar lo mismo contigo? Pero si los Beatles le agarraron más valor con el tiempo, men. O sea, yo también. Antes mi barril costaba $2. Ahora he llegado a costar hasta 120, bro. Ahorita cuesta un pelín menos, pues, pero yo voy para arriba, men. Como los tiros, pim, pam, pum. Sí, pero todo lo que sube tiene que bajar, Petro. Nah. Créeme que todo lo que está abajo tiene que subir, bro.
Te lo digo yo, que estoy en el subsuelo y todos los días lleno esos taladros para arriba como si me hubiesen dado Viagra, pues. Pero ¿no crees que el mundo te va a hacer obsoleto, Petro? Fíjate, hace décadas las locomotoras se movían con carbón, ahora los vehículos se mueven con combustibles derivados de ti, justamente, pero en el futuro van a ser otras energías más eficientes. ¿Ese día qué va a pasar contigo? Bueno, y a la gente cool no le gustan las cosas vintage. Esta es la época del iPod y la gente cool usa tocadiscos y discos de vinilo. Cuando todos los carros sean de energías ecológicas, ¿qué crees que va a querer la gente cool? Manejar un Corolla del 2007, bro. ¿Y quién les va a roncar el motor? Este que está aquí, papá. Bueno, esperemos que cuando ese día llegue no sigamos dependiendo de ti. No sueñes con eso si sigue el chavismo. Impopular, no pase. Todos dependemos del petróleo en alguna medida. Aquí los pobres no son los únicos rentistas. Nadie se salva de rentista. El rentismo se manifiesta de muchas maneras. En bolsas CLAP para las clases bajas, en subsidio a la gasolina para las clases medias, o en dólares preferenciales para las clases altas o enchufadas que buscan captar rentas no para producir, sino para seguir recibiendo dólares baratos. El rentismo no es nada más una mala gestión. Es una mentalidad que hay que derrumbar para poder progresar en el país. El rentismo es una relación perversa entre el Estado y el ciudadano. Es como una mamá que no le quitó la teta a su bebé a tiempo y ahora tiene un adulto de 42 años en la casa dependiendo de esa teta. Un gobierno responsable debería impulsar la misión Destétate. Pero eso es demasiado impopular para un político venezolano. Así que tú y yo tenemos que colaborar y empezar a destetarnos solos. Si un día nos quitan el subsidio a la gasolina o la bolsa CLAP o los dólares preferenciales, no chillemos. Tenemos que agarrar esa teta y soltarla, decirle, no puedo seguir dependiendo de ti, es que tengo que ir a trabajar. Ay, no. Ok, un clapcito más. No quiero que este episodio sea pura crítica porque ya parezco una Kardashian hablando de petróleo. Por eso invité a un economista venezolano que tiene una propuesta interesantísima para hacer una nueva relación entre el Estado y el ciudadano y para utilizar el petróleo como una palanca de desarrollo. Bienvenido a La Silla Tibia, Pedro Rodríguez Sosa. La Silla Tibia. Estamos hablando con Pedro Luis Rodríguez Sosa desde Nueva York, autor de este libro, El petróleo como instrumento del progreso, junto a su papá, que es el único que ha hecho algo con su papá y que le ha salido bien. Y Pedro tiene una propuesta interesantísima para cambiar la relación del ciudadano con el Estado. Se llama el Fondo Patrimonial de los Venezolanos. Es un fondo de ahorro en el que los ciudadanos van a poder ver su plata en una cuenta bancaria. No la va a tener el Estado, sino los ciudadanos. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ricardo, un gusto, gracias. Me debes tener envidia porque estoy aquí en Caracas, ¿no? En efecto, te tengo envidia por el calorcito. Aquí todavía hace frío. Yo no te tengo envidia porque tú estás en un país con instituciones, no, para nada. Pedro, cuéntame del Fondo Patrimonial de los Venezolanos y cómo funciona. O sea, yo como ciudadano voy a tener mi plata en una cuenta de ahorro que viene del petróleo todos los años. Eso no es como una tarjeta Mi Negra de Manuel Rosales. No, para nada. Primero, el Fondo Patrimonial de los Venezolanos es una propuesta de reforma institucional. Mi Negra, en el mejor de los casos, era una propuesta de política social y bueno, en el peor de los casos era simplemente un instrumento para la campaña electoral. El fondo lo que busca es cambiar la relación ciudadano-Estado. Palabras más o palabras menos, en la actualidad, cómo funciona la relación ciudadano-Estado-petróleo, es que la totalidad del ingreso petrolero le entra al Estado y el Estado la asigna a los venezolanos de manera discrecional. Entonces, al fin y al cabo, es el Estado o el que controla el Estado el que define quién gana y quién pierde en esta gran lotería, ¿no? Lo que busca el fondo es reformular esto, ¿no? Esta relación. Y la totalidad del ingreso petrolero le entraría a este fondo. La totalidad del ingreso petrolero. La totalidad, incluyendo regalías, incluyendo impuestos sobre la renta, incluyendo los dividendos, todo lo que actualmente le entra al Estado, le entraría al Fondo Patrimonial de los Venezolanos y se dividen equitativamente en lo que son las cuentas individuales de fideicomiso de todos los venezolanos mayores de 18 años, ¿no? Entonces, todo venezolano mayor de 18 años tiene una cuenta de ahorro en el Fondo Patrimonial de los Venezolanos, donde recibe su cuota parte del ingreso petrolero. De este ingreso que entra a la cuenta de cada venezolano, el venezolano paga, como es natural en cualquier democracia moderna, impuestos, ¿no? Uno paga impuestos, claro, para sostener el Estado y el Estado provee bienes y servicios y representación, ¿no? Y el remanente le queda entonces para que el venezolano, nosotros lo dividimos en dos partes, una de largo plazo y una de corto plazo. En el corto plazo, el componente de corto plazo lo puede usar para gastos inmediatos. ¿Gastos inmediatos como qué? ¿Como hacer un mercado, harina, aceite? Nosotros planteamos que debe plantearse
plantearse un mecanismo para proveer un seguro de salud básico y lo puede usar para ya sea salud o educación, pero nosotros planteamos un mecanismo específico, un seguro de salud universal. Y luego el componente de largo plazo es un ingreso que va para, al momento de retirarse, financiar lo que pueden ser pensiones o simplemente poder retirarlo en el momento de jubilarse, ¿no? Pero al fin y al cabo, nuevamente, lo que busca es convertir al ciudadano en el verdadero propietario de sus recursos naturales y contribuyente del Estado, y no simplemente receptor del Estado. De tal manera de cambiar esa relación de dependencia que caracteriza la actualidad, que es que el ciudadano depende del Estado, ¿no? Es invertir esa relación. Bueno, Pedro, te agradezco mucho que hayas asistido a esta entrevista. Espero que vengas pronto a Caracas y que no tengas más envidia de mí. Por supuesto. ¿Algo que quieras agregar? Simplemente que más allá de una propuesta específica, lo que pretendemos es promover el debate en torno a un tema tan importante para lo que es el contexto venezolano y la institucionalidad venezolana, ¿no? Este es el libro, El petróleo como instrumento de progreso, una nueva relación ciudadano-Estado-petróleo. Muchísimas gracias, Pedro Luis Rodríguez Sosa. A ti, Ricardo. Entonces, ¿cuál es la solución a nuestro gran problema llamado rentismo petrolero? En este país que puede soltar chorros de petróleo como Immortan Joe en Mad Max, la solución pasa por mejorar la distribución de ese chorro. No deberíamos hacer lo que hacen al final de Mad Max, que, spoiler alert, combatieron el populismo con más populismo. En lugar de abrir el chorro de agua eternamente hasta saciar la sed, es decir, en lugar de distribuir la renta petrolera en políticas asistencialistas como misiones, en políticas proteccionistas para las empresas que importan o en subsidios, el gobierno podría darle a cada uno su tobito de agua. Es decir, se podría distribuir la renta con su chorrito de petróleo a cada venezolano en su cuenta bancaria. Eso haría que el ciudadano fuese más independiente del Estado, por lo tanto, más libre del Estado, y el Estado dependería de la sociedad y sus impuestos. Pero esa es una propuesta que está abierta a debate. El hombre propone, el pueblo dispone. Si te gustó el video, dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal y comenta qué opinas del Fondo Patrimonial de los Venezolanos. ¿Tienes alguna otra idea de qué se puede hacer con el petróleo? Hazlo todo, no te tengo que jalar bola, que por jalar bola es que estamos como estamos. Somos clap, somos bolsas, somos legado de bolsas. Hacemos la dieta de Maduro, no comemos y nos ponemos